Nuestras islas empezaron en la colonia con una estructura espacial de fragmentación. La colonia, para poder dominar, dividía. Y ustedes recordarán todos esos mapas de las islas y de las costas, que eran muchos puertos, porque era cada puerto conectado con el interior, individualmente, pero no entre sí. Entonces, ¿cómo domina el territorio? Segmentándolo, fragmentándolo, y así duramos un par de siglos con esa estructura de fragmentación. Los movimientos independentistas fueron formándose precisamente resistiendo esa estructura y tratando de articular pueblos a nivel de regiones. Y en vez de darse entonces, y mercados, y cuando vienen las repúblicas, ya la estructura colonial de fragmentación se supera por otro orden político, otro orden social que utiliza el espacio de otra manera. Este era un país demasiado pobre. En el siglo XIX yo diría que apenas teníamos una oligarquía incipiente. Entonces, bueno, llegamos a 1930 con una ciudad casi igual que la de la colonia. Hubo una ocupación militar norteamericana importante en varios países, Haití, Guatemala, República Dominicana, etcétera, ¿no? En el caso nuestro, de 1916 a 1924, se instauró un gobierno, una administración norteamericana, que ocupó primero las aduanas, posteriormente las oficinas de obras públicas, de fomento, etcétera, ¿no? En el fondo, lo que subyacía de todo el diseño de los norteamericanos era dar lugar a una economía abierta que se ajustara a las necesidades de expansión de inversión de Estados Unidos. Yo diría que es el punto central. Pero lamentablemente, de la estructura fragmentada a la estructura regionalizada, entonces vino de nuevo la estructura de centralización. Ya no era fragmentar, ya no era permitir crecimiento regional articulado, sino por poner todo en un solo punto. Los Estados Unidos implantaron este rediseño de la realidad del país a contrapelo de sus actores principales. En ese sentido fue un proyecto autocrático basado en la imposición de la fuerza de este nuevo cuerpo militar denominado Guardia Nacional Dominicana. Trujillo empezó como guardia campestre y pasaron los norteamericanos durante la ocupación que nos hicieron, lo engancharon, como se dice aquí vulgarmente, o sea, lo hicieron miembro de su policía campestre. Ahí comenzó él a tener, se le acusa de robos, de violaciones, entonces, desde el principio, pero comenzó a tener acceso a grupos. Con la caída de precios del azúcar y el incremento de la protesta nacionalista que arranca en 1920, entonces ya los Estados Unidos decidieron salir del país. Cuando los norteamericanos se retiraron de aquí, en el año 24, dejaron la Policía Nacional. Entonces él comenzó la labor de atemorización de las masas. Después de este momento de la ocupación, el lapso entre el 24 y el 30, que es cuando sube Trujillo, es un momento de transición política, de reajuste económico importante en el país, y Trujillo pues se monta en la silla sin un criterio claro de qué era moderno o qué no era, pero yo creo que Trujillo en el fondo fue un gobernante hecho a la usanza y con la visión norteamericana. En consecuencia heredó una determinada prospección hacia el desarrollo económico, hacia la infraestructura, hacia la importancia de atender al espacio.
justo desde que sube al poder, en menos de 15 días, asume las riendas de la reconstrucción nacional después del ciclón de Saint-Zenon en el 30. El ciclón de Saint-Zenon le da el motivo de comenzar un proceso de reconstrucción, pero una reconstrucción con una vocación de dejar marcada en la ciudad el poder de Trujillo, ¿no? A raíz del ciclón de Saint-Zenon, Trujillo declara que la ciudad ha sido reconstruida y en consecuencia eso sirve como justificación del cambio de nombre de 1936. Ya no es Santo Domingo, es Ciudad Trujillo, una nueva ciudad. Una ciudad que tiene sus orígenes españoles, coloniales, pero en realidad la superposición de lo nuevo bajo Trujillo es lo capital. Al lado del actual Parque Hostos, donde se entierran las víctimas del huracán de 1930, alrededor de 2.000 personas quemadas ahí, porque se hizo un gran agujero y se pegó fuego a los cadáveres por temor a una epidemia. Entonces esto es rebautizado, se hace una plaza en nombre del hijo de Trujillo, ya una plaza con visos de modernidad y de esparcimiento, pero al lado, poco después, le ponen el obelisco. Sobre todo lo que hace Trujillo con el malecón de Santo Domingo es quizá el elemento de impacto más importante y trascendente en la ciudad, porque él crea un espacio para sus manifestaciones de poder. Para hacer el malecón, Trujillo tuvo que expropiar parte de la propiedad de la oligarquía más rancia de Santo Domingo. Y fue una manera, desde el principio de su gobierno, decir que él era el que tenía el control. Porque todo ese grupo de familias de la alta oligarquía dominicana se opusieron porque tenían que ceder parte del poder. Sin embargo, Trujillo puso a disposición del constructor un contingente militar. Y usted resuelve, ingeniero, pero eso se hace. Hay un rescate de la colonia, momento fundador del pueblo. El discurso trujillista asume la colonia. No hay crítica a nada de esto. Por el contrario, hay una exaltación de las raíces hispánicas. Eso es parte de un discurso tradicionalista. Incluso Trujillo utiliza mucho en sus discursos el concepto estirpe hispánica. La estirpe. Somos de la estirpe hispánica, es decir, hay una sustancia que proviene de la colonia y en consecuencia se reivindica la época de la colonia. Y llegó a crear un proyecto de racionalidad estatal, si es posible llamarlo así, dentro del cual cupo pues la realización de escuelas, de hospitales, evidentemente y lógicamente de cárceles, de puentes, canales y carreteras, ¿no? El proyecto de la dictadura de Trujillo era de hablar de una nación fuerte, una nación que se valía por sí misma, un país que tenía un lugar en el mundo y que era poderoso, y que ese poder venía dado sobre todo por la economía de los bienes de producción locales, sobre todo materias primas, agrícolas, el desarrollo de los ingenios. Y Trujillo, yo pienso que muy pronto concibió el hecho de marcar la diferencia. A través de la ciudad, de la urbanidad, estamos demostrando otro ritmo histórico, otro proceso. Trujillo encarna, se encarna en la ciudad. Si quiere hacer la ciudad a su imagen y semejanza. Y la hace a través de decisiones en términos del significado
de las edificaciones, pero también con decisiones de paisaje. Y desarrolla 4 estrategias muy evidentes, ¿no? El cambio de nombre de la ciudad de Santo Domingo, la utilización de un lenguaje para las edificaciones oficiales, un lenguaje muy clásico, muy fascista, ¿no? Y otro lenguaje totalmente moderno para las edificaciones que tienen que ver con turismo, con educación, etc. Está lo que un teórico nuestro, Ramón Martínez, llama la construcción del tubo semántico. Toda esa, cambiarle el nombre y ponerle el nombre de Trujillo a todo el país también fue otra de las estrategias que desarrolló Trujillo. Y finalmente fue la de construir su centro urbano, ¿no? Que digamos era como la antítesis del centro histórico. Desde 1942 comenzó un proceso de recuperación económica, el país empezó a crecer con bastante rapidez, más o menos desde entonces de alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto anual. Eso se sostuvo bastante tiempo, grosso modo hasta 1958 o 57, y ahí sí, en un proceso de alrededor de 15 años, ahí sí se produjo una modificación cualitativa de la ciudad de Santo Domingo y de otras ciudades en mucho menor medida. Como Trujillo utilizó tanto esa narrativa de justificación de su nacionalismo cuando decía que había pagado la deuda externa, y que por cierto, arquitectónicamente hubo símbolos sobre eso, ¿no? Monumentos y cosas así. Pero también cuando se hurga, rápidamente se demuestra que todas esas cosas no fueron tales, sino que eran parte de todo ese discurso de autojustificación del régimen. Trujillo, en la época de Trujillo, tuvo dos momentos importantes en términos de calidad y de cantidad de obras, que fueron la celebración del centenario en 1944 y la celebración de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre en el 55. Son 2 eventos separados que crean picos de actividad proyectual, constructiva y cultural y económica, ¿no? De gran relevancia en el desarrollo dominicano. La feria tiene un eje que no se conecta con la ciudad, se conecta con lo que no existía en ese momento al norte de la ciudad. No había avenida, pero sin embargo el eje principal va al mar. No es que se hace la ciudad moderna que se proclamaba, pero evidentemente hubo diversos salones que pienso que tuvieron su principal culminación con el proyecto de la Feria de la Paz, que era una especie de pequeña ciudad dentro de la ciudad, una ciudad administrativa, una ciudad trujillista, ¿verdad? Emanación del poder. Y le permite articular una ciudad funcional y poner en esa ciudad funcional unos elementos de modernidad que, digamos, equilibran la expresión del régimen con unas obras de una modernidad muy, muy buena que hablan otro lenguaje, un lenguaje de apertura, de modernidad, de democracia que no existía. Por ejemplo, se sabe que la población valora el orden, la tranquilidad que siempre se habla que hubo en el régimen de Trujillo, pero con demostración muy fácil de que eso también es un mito en el sentido de que era la paz del cementerio, ¿no? Más que una verdadera seguridad ciudadana y un orden. Finalmente Trujillo logró marcar cambios en el entorno del país, no cabe duda.
y esto fue aceptado por, yo diría, porciones considerables, si no mayoritarias, de la población dominicana. Yo pienso que quedaron pocas personas relativamente en el conjunto de la población que no vieran la Feria de la Paz. Es decir, fue un acto demostrativo. Aquí está la evidencia del éxito de este sistema. El 24 de octubre se celebra en mi Quisqueya la fecha del gran Trujillo, padre de la patria nueva. Trujillo el predestinado que nos dio una nueva era, la divina providencia te acompañe por doquiera. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia te acompañe por doquiera. Ay, que viva el benefactor que ha salvado a mi Quisqueya, la divina providencia te acompañe por doquiera. El discurso en términos de imagen de Trujillo creo que es un discurso muy astuto, para no decir inteligente. Creo que es un discurso muy astuto porque Trujillo recurre a ciertas visualizaciones, como recurre al merengue en la música, para un poco paliar el costo social de su dictadura en términos de imaginario. Para ello se rodea de intelectuales y artistas que así lo reproducen y que conocen perfectamente el poder de la imagen y los modos de mirar. Entonces, él tiene una estrategia, vamos a decirlo en términos contemporáneos, comunicacional muy interesante en cuanto a la imagen. Hay una producción de imagen establecida con ciertos parámetros y ciertos cánones, como la pintura religiosa. Se hacían permanentemente desfiles en honor a Trujillo. En esos años hubo un desfile muy grande, enorme, de los más grandes. A ese ya yo lo recuerdo de niño, porque como no era solamente político, yo asistí. Mis padres no me dejaban ir, es decir, lograban que yo no fuera, burlando la represión. Todo eso era muy complicado y esto no tiene similitudes con ningún otro régimen político de América Latina. Es decir, no ir a los desfiles trujillistas era peligroso. Siempre hubo oposición a Trujillo, pero una oposición que él sofocó fácilmente porque eran grupos pequeños y él empezó matando, terminó matando, o sea, no tenía escrúpulos, o sea, él decidió ser él el poder en este país a todo costo. No importaba, si tenía que eliminar personas, las eliminaba. Si no, las convencía, las atraía, las enamoraba. Y a eso se dieron muchos talentos dominicanos que fue penoso que se plegaran al dictador. No había lugar a la disidencia. En consecuencia, todo el mundo, literalmente, con excepciones contadas de personas no asesinadas, porque normalmente el disidente sufría cárcel, debía irse al exilio o era asesinado. Los que escaparon a una de estas tres alternativas fueron muy pocos, de gente reconocida como desafecto. En consecuencia, todas las personas de capacidad, todas las personas con conocimiento, con medios de ejercer funciones, tuvieron que integrarse al régimen. Las personas ilustradas de aquí, literatos, poetas, es que tenían dos alternativas. O sencillamente se condenaban a ser ignorados o no conocidos, cosa que todo ser humano no acepta,
sobre todo cuando se sabe poseedor de una cultura y tiene, no le interesa tanto transmitirla, ¿no?, sino hacerse evidente. Entonces eso se plegaba al régimen de Trujillo. Gran parte del éxito de esta eficacia de Trujillo radicaba en asegurar niveles muy agudos de explotación social. ¿Cómo se lograba? Bueno, la represión, una represión interiorizada. El que se atreva a protestar por cualquier exceso de parte del régimen sabe que va a tener problemas muy serios. Yo siempre he dicho que el crimen mayor que cometió la tiranía, que cometió Trujillo, fue pisotear en su dignidad a todo este país, a todo este pueblo, y ponerlo a sus pies, porque daba pena, la dulonería, a todos los niveles. Le pongo de ejemplo el trabajo obligatorio en carreteras. Eran llamados los prestatarios. Entonces, bueno, evidentemente los campesinos no querían ser prestatarios, no tenían dinero para pagar el impuesto de caminos que existió hasta muy avanzada la época de Trujillo. Tenían que ir a trabajar gratuitamente en las carreteras y en otros lugares. Pero eso se mantenía sobre bases del control, de la vigilancia y de la represión directa en estas obras, de manera que el que protestaba posiblemente era muerto, y fueron muchas personas las asesinadas en las construcciones de carreteras. Incluso había carreteras que eran verdaderas tumbas colectivas, eran lugares donde se mandaba a la gente prácticamente a que se muriera. Esa pregunta se la hice yo a mi papá un día. Le dije, papi, ¿cómo ustedes permitieron que este tipo se subiera a esa cima de Dios? Cada pueblo tiene su proceso, pero los gobiernos no pueden en forma sistemática violarle sus derechos sin esperar una respuesta en un momento. Y ahí vienen las revoluciones, ahí vienen las explosiones sociales, ahí viene entonces. Si no hay violencia de Estado, no hay violencia revolucionaria, hay violencia de resistencia. Muchas personas, muchos opositores a Trujillo emigraron. Se organizaron varias expediciones desde el extranjero. Algunas fracasaron antes de materializarse, otras tuvieron lugar, como la de Luperón, donde todos fueron, o asesinados o aprisionados. Después se organizó otra, dirigida por Juancito Rodríguez, que era un terrateniente muy rico dominicano y que puso toda su fortuna al servicio de la oposición a Trujillo. Esa fue de Cayo Confites, esa nunca llegó. Y después, cuando triunfó la Revolución Cubana, valga la aclaración, aparte de la relación de hermandad entre Cuba y la República Dominicana tradicional, el que fue comandante de las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, las que vinieron por Constanza, luchó en la Revolución Cubana y llegó a Cuba desde Venezuela con un cargamento de armas y fue capitán del ejército rebelde. O sea que Fidel Castro hizo un compromiso con él de que tan pronto la Revolución Cubana triunfara, nos ayudaría a nosotros. O sea, yo creo que cuando la dictadura entra en crisis en 1959 en adelante, a 61, ya las condiciones estaban dadas. Hubo un impacto internacional, Cuba sobre todo el entorno del Caribe, caída de Pérez Jiménez en Venezuela, etcétera, nueva política de Estados Unidos, en parte, pero ya existían los sectores que podían llevar a cabo esta contestación, como se vio con la aparición del movimiento 14 de junio de 1959, que agrupó, lo cual era algo inusitado, incluso difícil hasta de explicar en el día de hoy, alrededor de 10.000 personas, de 8 a 10.000 personas. Y estuvo creciendo durante meses y los servicios de seguridad del Estado no lo identificaron, no lo vinieron a descubrir, además de manera bastante casual. Aún los que estaban aletargados, como yo digo en mi testimonio, despertaron.
y se fueron creando círculos, núcleos en el país entero. O sea, el génesis del movimiento clandestino 14 de junio fueron las expediciones. De eso que no tenga duda. Esos núcleos que se fueron formando fueron o de amigos o de religiosos, de personas unidas por religión o simplemente amistad, parentesco, porque en la era de Trujillo no se podía hablar, pero se fue perdiendo el miedo, ¿eh? Las hermanas Mirabal definitivamente por sus condiciones políticas son un referente en la resistencia. Y Minerva Mirabal junto con su esposo Manolo Tavares fueron los que organizaron y aglutinaron la resistencia al final de la dictadura. Pero Minerva venía luchando desde los años 40. En cada pueblo, o en cada común, en cada paraje rural, se fue identificando, como le digo, se fueron identificando esos núcleos dispuestos a actuar, pero actuar cuando tuviéramos con qué hacerlo, porque armas, no disponíamos de armas. Cada cabeza de grupo, poco a poco, se fueron los más cercanos contactando. Por ejemplo, se aprovechaba el esposo de María Teresa, Leandro Guzmán, trabajaba en obras públicas y disfrutaba de una movilidad que le permitía su empleo, y él se encargaba también pues de hacer contactos con grupos que ya sabía que existían, pero esos grupos existían, ahí no había cabeza todavía, no es cierto. O sea, ahí hubo muchas cabezas que se fueron identificando, y por fin en la reunión de Mao ahí estuvieron presentes todas esas cabezas y se eligió un comité central que, como todo en la vida, necesita un encabezamiento, una organización. Y ahí se designó a Manolo por una serie de factores que eran evidentes, o sea, prestancia, facilidad de comunicación, su personalidad. Síntesis, ahí quedó formado el comité central. Eso fue en enero 10. Y enero 19, enero 18 antes, por una indiscreción de uno de los compañeros que confió en alguien que era su amigo, pero no era más que un infiltrado del cielo, comenzó a desenrollarse la madeja, comenzaron a ser prisioneros en el país entero. La primera que fue aprisionada fui yo. Cuando yo estaba sola, sacaron el primer grupo de nosotros a juicio y me sacaron a mí también, la única mujer, y nos condenaron a 30 años de trabajos públicos y a 600,000 pesos de multa. Pero ese día nosotros disfrutamos. ¿Por qué? Porque la gente se fue enterando de que estábamos en el juzgado, y por primera vez durante nuestra vida vimos a la gente abalanzarse encima de los guardias tratando de llegar hasta nosotros. O sea, perdieron el miedo, en una palabra. Era la indignación que los movía realmente, sobre todo con nosotras las mujeres, porque los hombres, parece que todavía la sociedad consideraba que sí, que la cárcel era posible para hombres, pero no para mujeres. Para mujeres de la categoría de nosotros, que éramos mujeres profesionales, mujeres decentes, en una palabra, porque las que estaban ahí eran prostitutas, ladronas, no éramos delincuentes ninguna de nosotras. O sea, las únicas prisioneras fuimos María Teresa, Minerva,
Fe Ortega, que era odontóloga, Acela Morel, que era médico, pero muy reputada aquí. Es más, ella era médico de Angelita, la hija de Trujillo, porque ella era ginecóloga. Miriam Morales, de Puerto Plata, Dulce Tejada, de San Francisco, y yo. Éramos 7, las prisioneras fuimos 7. La colección de fotografías de los hermanos Fuentesberg fueron llevados, uno de ellos era fotógrafo, a tomar fotos de las torturas para registrarlas. Pero ¿qué pasa? Que él era del movimiento de resistencia. El gobierno no lo sabía y él saca copias de esas fotos y las manda al exterior. Inmediatamente las fotos salen, él lo van a buscar a su casa y al día de hoy no se sabe qué pasó con él. Esas son cosas que son evidencias de los sistemas de represión de la dictadura. Fue un crimen horrible, digo, porque no solo fueron ellas 3, fue el pobre Rufino, porque Rufino sabía muy bien, Rufino no era un chofer, eso no es verdad. Él le manejaba, era primo de la esposa de René Burnigal, y le manejaba ese jeep. Y ella no encontraba quien la llevara a visitar a los maridos. Entonces Rufino se brindó a llevarlas, pero Rufino sabía el peligro que corría. Pero el caso de las Mirabal fue un caso horroroso, porque fue un asesinato brutal que sacudió la conciencia nacional en un momento en el que la sociedad en general ya estaba que no podía más. La expresión de quienes ejecutaron el magnicidio fue: hasta nuestras mujeres nos las mata ya. Su asesinato viene en un momento del proceso que juega un papel catalizador. Sin excepción, todos los ajusticiadores citan el crimen de la Mirabal como la gota que derramó la copa. Hay que ver lo que fue el proceso que aquí se empezó a llamar de destrujillización después de la caída de la dictadura. Ese proceso, yo creo que en términos de infraestructura, en términos de arquitectura, conllevó la destrucción de algunos símbolos claves, incluso de algunos edificios también que fueron saqueados, y que luego tuvieron la necesidad de ser rehechos o reconstruidos de alguna manera, donde ya su propia violación como que quitaba el símbolo que tenía desde antes. Se había soliviantado mucho la opinión pública y se habían enardecido. Entonces, ¿cómo diré yo? La acción principal era destruir todo lo que significó opresión, los bustos, que eran odiosos, esos monumentos, donde quiera veía uno
un monigote. Eso era imposible de soportar y había que soportar. En este lugar estaba la imagen de Trujillo montado en el caballo con la bandera en la mano. En este lugar donde estamos ahora mismo, que está detrás de mí. Ahí era que estaba la imagen original de Trujillo montado en el caballo con la bandera izada. Yo creo que hay que también saber que el movimiento del 14 de junio, que recuperó toda la resistencia antitrujillista de años anteriores al 1959, y que el asesinato de las hermanas Mirabal y que la insurrección de Manolo Tavares y que la revuelta de abril, todos esos hechos están concatenados de alguna manera y desembocaron, o sea, contribuyeron a que si alguien intentó crear el borrón y cuenta nueva, estos picos volvían a recordar a la población lo que había sido el régimen y lo que se podía hacer en un régimen distinto. La memoria y el rescate de la memoria en República Dominicana empieza en el año 62, justo después de la caída de la dictadura. Los desaparecidos es la evidencia del fracaso de una sociedad. Desde el mismo momento de su desaparición y en plena dictadura, o sea, la gente recordaba, guardaba, y una vez caída la dictadura, pues todo eso se abrió. Esa labor constante de no olvidar fue lo que permitió que todo lo demás pasara. Esos 14 de junio, que es una fecha importante para nosotros, 30 de mayo, 25 de noviembre, en la que los familiares, los amigos, los allegados, los familiares de las víctimas y familiares de otras víctimas que se unían a todo eso. Entonces, ese constante, ese martilleo sobre esa memoria es lo que permitió que a lo largo del tiempo se comprendiera y se respetara. Esas madres que año por año hacían su misa, hacían su actividad, no importaba lo que pasara. Salían por los campos a buscar los restos de sus hijos y consiguieron muchísimo. Esa labor que hicieron esas señoras, que se ganaron el respeto de todo el mundo, hasta de sus enemigos, porque hasta los enemigos tuvieron que aprender a respetarle esa perseverancia. Yo recuerdo que a mí me llevaban de niña, de jovencita y preadolescente, a las actividades. Mi mamá era parte de la resistencia y como inicialmente nosotros éramos muy pocos los que íbamos, y por lo general éramos muy discriminados y muy maltratados. Inicialmente, cuando nace el proyecto en el año 96, es la inquietud de una de las madres que quedaban de los expedicionarios, que dice: ¿qué va a pasar con todas estas cosas cuando ya nosotros no estemos? Hay que hacer un museo. Y de ahí nace. Más que un museo de historia en República Dominicana, necesitamos un museo de memoria. Necesitábamos profundizar en la reflexión de lo que pasó y aprender de eso. Y el trabajar y crear conciencia en la humanidad en general, sobre los crímenes de lesa humanidad y sobre no tolerar esos crímenes y sobre que nunca más se repita. Bueno, la memoria se ha hecho por la abundante literatura que ha habido
después de Trujillo. O sea, es un tema, yo no sé, que fascina a muchos escritores y entonces han aparecido no solo análisis, sino también novelas y otro tipo de medios que se han encargado de mantener esa memoria. Pero me parece que la literatura ha sido crucial para eso, ¿no? Y los medios de comunicación también. En el caso de las hermanas Mirabal, ayudó mucho el asunto de que ellas fueron tomadas como símbolo por el movimiento feminista a nivel mundial y como referente. Hay quienes resienten a nivel nacional y a lo mejor también a nivel internacional el lugar que donde están colocadas las Mirabal, que es un lugar que ellas se ganaron. Porque hay que entender que las Mirabal luchaban por la patria, luchaban por los derechos de los demás, no por los de ellas. Entonces eso las coloca en un escalón diferente del resto de la gente. Junto con ellas y antes de ellas, muchos hicieron eso mismo, pero la lucha de ellas, lo que ellas llevaron por años, por décadas. Minerva había caído presa un montón de veces antes de matarla. Ella empezó en Juventud Democrática en los años 40, siendo una párvula, vamos a decir. Entonces, ellas fueron sembrando. Entonces, cuando tú siembras a nivel nacional, eso queda. Este gran árbol de laurel fue plantado cuando se construyó la casa en el año 56. Estábamos, verdad, nuestra abuela vivía en Ojo de Agua, donde nacieron las hermanas Mirabal. Y esa casa, ella pensó que aquí construir esta casa en la carretera principal daba más seguridad y era más fácil, ¿verdad?, tal vez defenderse de cualquier agresión. Y decidió hacerla acá. Cuando llegó, pues como ese árbol crecía mucho y daba mucha sombra y era tan vistoso, ella plantó ese árbol ahí y mira cómo ha sido un símbolo, ¿verdad?, esta masa de laurel. La Casa Museo surge por una demanda del pueblo dominicano. Realmente nosotros vivíamos, todos quedamos bajo la tutela de la abuela, doña Chea Mercedes Reyes, viuda Mirabal, cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal. En esta casa pues estábamos grandes y pequeños estudiando y pues las personas amigas querían venir a darnos apoyo, a expresar su dolor, compartir. Y así fueron llegando personas nuevas de todo el punto del país y del exterior que querían ver dónde vivían las hermanas Mirabal y cómo vivían. Fuimos cediendo el espacio todos los días más, hasta tal punto de que ya es primero era un semi público, familiar y que venía la gente, después fuimos cediendo, pero poco a poco más nos invadían el espacio privado y se ha transformado totalmente en un museo ya público.
La casa Jardín Memorial Patria Mirabal se encuentra a unos 4 kilómetros de la casa museo. Igual que en Ojo de Agua está a 4 kilómetros también. Esa casa donde vivió Patria Mirabal con su esposo Pedro González. En ese lugar, esa comunidad, todos prácticamente son familia. Mi mamá casó muy joven, tuvo 3 hijos. Nelson, mayor que yo, después yo como hembra, y un pequeñín. Cuando yo tenía 15 años nació Raúl, que era su adoración, ¿verdad? Trujillo premió al que dirigió el grupo de asesinos y le fue cedida la casa nuestra, que era construida en madera, piso de madera, y solamente tenía alrededor la galería, terraza en cemento. Pues ese señor, Alicinio Peña Rivera, estaba construyendo una casa en la ciudad de Santiago y con la madera de nuestra casa terminó la que él estaba construyendo. Solamente en la nuestra quedó la galería en cemento y un tanque de reservorio de agua. Se ha reconstruido el jardín de mi madre, está muy lindo. En una ocasión, luego de que se iniciara esa reconstrucción a partir de lo que había antes, que se mantenía ahí, las plantas de coral mexicano, la entrada de azahar un poco maltrecha, una carrera de toronjas, de grapefruit, rosadas que ella había plantado. Teníamos, y ahí está, el río Conuco, que nunca se secaba en las mayores sequías. Pues todo eso se renovó y ha sido para nosotros de mucha alegría ver cómo, siguiente al inicio, a la reconstrucción, la casa, las bases de la casa, todo se llenó de lirios y no tenían hojas, solamente salía el tallo y la flor, lleno el espacio. Aquí, Mario Ferro, Universidad, Palaguao, César, 12. Pon la guagua bien. Morillo, lo dale para adelante, dale para atrás. Feria 12. Hazlo rápido antes que se me mete la guagua, dale un poquito para atrás. Feria, para el 12 kilómetros aquí, Mario Ferro, Universidad, Palaguao, ven mami, ven. Para el 12 kilómetros, Marión, Universidad, Oncológico, Instituto, César, Pasaporte, Angelita. Radio Patrulla, me voy 12 kilómetros, Feria, Marión. Feria 12, me voy, Honduras, Cervecería. 7, 8 y medio, 10, 11, 12 kilómetros, venga. Feria 12, venga aquí. El conjunto de la Feria de la Paz definitivamente marca el final, ese momento de super euforia, megalomanía, marca el final de toda una época. O sea, el proyecto quizá más grande, que se gasta casi 1/3, tengo entendido, del Producto Interno Bruto del país, de los ingresos de República Dominicana, se van todo a la feria y marca el inicio del declive de la era de Trujillo. La feria ha logrado superar su origen trujillista gracias a, primero que nada, al tiempo y al uso
Y segundo, gracias a intervenciones posteriores, yo tuve la suerte de hacer un proyecto allí, que es de la Suprema Corte, que ganamos por concurso. Durante el concurso, antes de entregar el proyecto, hubo una iniciativa en una de las reuniones públicas para evitar ese lugar, buscar un lugar nuevo, mayor, con más terreno. Varios arquitectos nos opusimos a la idea porque precisamente entendíamos que este era el momento de darle un nuevo significado al espacio y de aprovechar esta nueva iniciativa para poderlo rescatar como pieza de arquitectura moderna, como espacio de arquitectura moderna de valor patrimonial, ¿no? Aquí se mantiene toda la estructura trujillista como parte de la estructura de poder. Y el cambio es, si se quiere, cosmético. Y no hay una transformación crítica hacia un modelo democrático real. Hoy la Feria de la Paz es otra cosa. Más allá del nombre, ni siquiera le encuentro la gran relación que tiene con el movimiento 14 de junio. Realmente no sé, por lo menos a nivel cotidiano, no es un lugar donde tú recuerdas nada, más que aquel momento de la feria. De hecho, la gente en la calle sigue conociendo el lugar como la feria. Más aún, dentro de la feria, la gente reconoce la bolita, la zona donde está la plaza de entrada, el que era pórtico de entrada de Frometa. Reconoce ese lugar en específico porque es un lugar de decadencia y donde suceden muchas actividades ilegales, de noche, de día, en ese sitio. O sea, yo creo que el sueño de Trujillo se convirtió de alguna manera en la pesadilla de todos los gobiernos conservadores, porque es un lugar de completa diversidad, donde está el centro de poder hoy en día y donde está también el centro de decadencia. Decadencia visto quizás desde un punto de vista. Para otros quizás lo podríamos llamar como una zona híbrida, que no sucede en el resto de la ciudad. Te esté poniendo a que te maten, te atraquen aquí. Aparte de que ella te pegue una enfermedad, una vaina, ¿verdad? Se le dice mujeres malas, se le dice todo eso. Porque es que desde que viene el periódico y le hace un reporte, de una vez le calientan la zona y entonces ahí empieza la policía detrás de ellos. Me dice, ¿qué diablos lo que graban? Ustedes joden demasiado. No dejan a uno tranquilo, no dejan a uno trabajar. Nosotros tuvimos una dictadura que coincide y aprovecha el desarrollo de la modernidad para consolidar su poder. Y después, a la caída de la dictadura, nosotros vamos a tener la presencia en la ciudad de ruinas modernas, ¿no? Las ruinas modernas de la ciudad de Santo Domingo están referidas a la dictadura. Si son ruinas referidas siempre a la dictadura. Lo que pasa, por ejemplo, con el agua y luz en la feria, ¿no? Pero es interesante ver esa dialéctica, ¿no? De cómo esos espacios de ser la expresión del poder pasan a ser todo lo contrario, la expresión del abandono.
que es un poco, yo entiendo que es un poco la venganza de lo popular frente a la dictadura. Así, una de las opciones que tiene el pueblo es olvidar los elementos de la dictadura. La casa de Caoba, luego de la muerte de Trujillo, se convierte en una atracción, pero nunca se incorpora a ninguna protección oficial y se fue deteriorando. Y se fue deteriorando a tal punto de que cuando nos impacta en 1979 el huracán David, le hace mucho daño a la casa. Eventualmente se decide restaurarla con unos criterios muy cuestionables realmente. Porque de ser una casa de madera prácticamente, la comienzan a construir como la misma tipología, pero con bloques de hormigón. Trujillo trajo unas vacas de Suiza y la instaló en ese terreno. Entonces, como las vacas eran de Suiza, se le quedó el nombre de la Suiza. Bueno, tenemos aproximadamente 5 años. 5 o 6 años. Sí, más o menos. Y bueno, está el tío mío, que es el padrastro de él, y el otro hermano de él. Bueno, habemos aproximadamente 4 personas que estamos aquí a cargo. La limpiamos, la acondicionamos y eso, y no permitimos que vengan otra gente a hacer desorden en la casa. Somos de la zona. Vivimos cerca y nos turníamos mayormente. Cuando no hay ando uno que está laborando, está el otro, y así sucesivamente. Sí, nos turníamos constantemente porque es que hay demasiados muchachos bandidos que están rompiendo. Pero ustedes saben para qué era utilizada esa casa, ¿verdad? Para las citas de Trujillo. Trujillo desfloraba vírgenes y ahí eran las citas. La señora que cuidaba llamaba que tenía el chivo listo. Y era una pobre infeliz, a veces muy voluntariamente, que accedía, o a veces el padre se la ofrecía a cambio de una compensación. Bueno, yo diría que el gobierno no se ha interesado en realidad de hacer algo que valga la pena aquí en esta casa. Algo que beneficie tanto la zona como beneficie también el país. Porque esto es una casa mayormente histórica. Que la restauren para que hagan esto como algo turístico, para que todas personas puedan venir a ver lo que es la casa de Caoba, la casa del dictador, del tirano. La historia hay que contarla.
Respetuosamente, mi nombre es Oneida Medrano y soy una de las integrantes de la Venta de Promoción de Aspirantes, agente de vigilancia y tratamiento penitenciario, que se está formando en la sede del Castillo del Cerro. La Casa del Cerro iba a ser la casa de Trujillo, ¿no? Pero a él nunca le gustó el diseño y se quedó durante la dictadura como una casa de fiesta donde él hacía algunas recepciones, y a la caída de la dictadura se convirtió en una ruina moderna, así se fue vandalizada, ocupada. Eventualmente tuvimos la oportunidad de comenzar el rescate de esa casa, que es una casa de 5.000 metros cuadrados, y finalmente la terminan como unos espacios relacionados con la justicia, que también es como poético, ¿no? La justicia se localiza de alguna manera en la casa del dictador. Ese castillo, Trujillo no le gustaba vivir ahí, porque los ingenieros que construyeron ese castillo hicieron una escalera como en forma de vacío, que bajaba así. Entonces, recuerdo yo que me dijo el abuelo mío, que Trujillo dijo que si cuando construyeron eso, que si era para él, para que Trujillo lo tiraran por ahí, por esa escalera. Entonces eso fue algo que él no le gustó, la forma que hicieron la casa, por la forma que estaba construida. Entonces él no le gustaba allá, le gustaba más aquí. Tengo que poner esa academia ahí, porque que la gente de que tenía problemas ellos se tiraba del cerro. Desde que una gente debía mucho cuarto, vivía allá en Tenita, se tiraba. Desde que el hombre y la mujer no lo quería allá y se subía allá, pusieron que poner eso. Cuando se comienza el proceso de restauración del Castillo del Cerro, los muebles de la Casa de la Caoba, que habían sido trasladados al Museo de Historia y Geografía aquí en la ciudad capital, se pasan a ese nuevo sitio, ¿no? Con la intención, en principio había la intención de crear un museo, no de Trujillo. Mucha gente decía que no se podía crear, nosotros estábamos de acuerdo, sino un museo de la era de Trujillo. Se han propuesto que se demuelen los obeliscos, porque son monumentos trujillistas. Lo que es un absurdo, ¿no? Eso ya es parte del imaginario, de la memoria colectiva de la ciudad de Santo Domingo, y lo que procedería un poco la resemantización de las edificaciones. Yo creo que el verdadero éxito de la resemantización de la Feria de la Paz está en la vida diaria, simplemente ahí. Está en el uso que le da la gente al espacio. O sea, es un contacto como más directo con la espacialidad que con el tema en sí de lo que significa a nivel semántico ese espacio. Es lo que yo percibo de la Feria de la Paz. La Feria de la Paz en el día de hoy es un espacio útil, es un espacio funcional. Sin embargo, a nivel popular, inclusive a nivel académico, hay una necesidad de que se discuta eso, de que tratemos de descubrir realmente cuáles son las causas que originaron un fenómeno como el de Trujillo, para uno poder identificar lo que está pasando ahora mismo.
Yo creo que Trujillo es un tema que hay que trabajar mucho todavía. Lo que nosotros tenemos que tener claro es que eso es una experiencia que nosotros no podemos repetir. Creo que además hay una deficiencia general de los medios cultos, de los medios progresistas, en haber articulado un programa de difusión del pasado. Deficiencias culturales en estos sectores que yo creo que han contribuido a que no se logre impactar suficientemente en el conocimiento y la reflexión acerca de Trujillo. Sí, es un legado que nosotros no podemos negar. Y lo que tenemos que buscar, qué cosas positivas nosotros podemos interpretar de ese legado. Y da igual que esté en ruina, da igual que esté en escombros. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Ay, María, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran de lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran de lindo los corazones. Mataron al chivo en la carretera, mataron al chivo en la carretera. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Mataron al chivo y no me lo dejaron ver. El pueblo celebra con mucho entusiasmo la fiesta del chivo. El 30 de mayo vamos a reír, vamos a bailar, vamos a gozar. El 30 de mayo, día de la libertad. Matan a Chapita en la carretera, matan a Chapita en la carretera. La mamá gritaba de esta manera. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver.